Coahuila, Nayarit, Oaxaca, Ciudad de México, Durango, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, al menos son los estados que aquí en el chat amablemente nos han reportado, y tenemos en este momento 486 personas conectadas y les apreciamos muchísimo que obviamente están. Asimismo, les recordamos que a través del canal del Congreso, del canal 45.1, 45.2 y 45.3, estamos también en el canal del Congreso transmitiendo estos cursos de salud mental y adicciones a todo el país. Les agradecemos muchísimo y voy a presentar inicialmente a la doctora Clarisa Villaseñor Robledo, quien es médico cirujana por la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Asimismo, es especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Cuenta con el posgrado internacional de Derechos Humanos, Legislación y Salud Mental por la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina y actualmente es la encargada de la Dirección de Gestión de Servicios de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Doctora Clarisa Villaseñor, muchas gracias, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Víctor, también por acompañarnos el día de hoy. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Muy buen día a todas, todos, todes. Pues el día de hoy le quiero platicar con ustedes de un tema importante que es la recuperación. La recuperación que tiene como punto central a la persona, pero a las necesidades de la persona y las implicaciones en la salud mental. La recuperación tiene como base, tiene como origen este modelo social de la discapacidad. Tiene también su origen en la desinstitucionalización que se ha llevado en varios países. La siguiente, por favor. Podemos decir que la recuperación no es un modelo nuevo, es un modelo, no es un modelo nuevo. Surge en 1980 y en 1990 en países anglosajones, como en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. Es sí o sí parte de los sistemas sociosanitarios. No se vislumbra un sistema de salud en estos países sin un modelo de recuperación. Como les comenté en un principio, es un modelo centrado en las necesidades y los requerimientos de las personas con discapacidad psicosocial, con problemas de salud mental, los usuarios de los servicios de salud, como les queríamos llamar. Pero para entender un poquito este modelo de recuperación es importante saber qué es lo que se pierde y entender que la salud mental no solo implica el ámbito sanitario, no solo implica, no solamente nos podemos enfocar en el término salud, también es importante hablar de esa parte de la ciudadanía. Entonces tenemos que entender, antes de avanzar en la presentación, que hay que recuperar la ciudadanía. La siguiente, por favor. ¿Pero qué es la ciudadanía? Pues todos son ese conjunto de prácticas, ese conjunto de usos que se le otorgan a los individuos que los hacen sujetos activos de una comunidad. ¿Y a qué nos vamos a referir con esas prácticas, con esos usos? Pues nos referimos a derechos. Las personas, bien lo dice uno de estos instrumentos internacionales, todos nacemos libres e iguales en derechos. Pues estos derechos, cuando se atribuyen a un individuo, pueden componerse, por ejemplo, de un factor civil. Hablamos de libertades individuales, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Después podemos hablar de un factor político, un ejemplo básico, el derecho a votar y ser votados. Tenemos también este factor social, ya mucho más amplio, estos derechos a una vida digna y al bienestar. La que sigue, por favor. Muy de la mano con la ciudadanía va la dignidad como imagen, como una imagen. ¿A qué nos referimos con dignidad? Nos referimos a ese valor inherente de la persona, al valor que tiene la persona por el hecho de ser una persona. Y esta va muy vinculada al respeto y al reconocimiento de los derechos humanos. Derechos humanos básicos como los que les presento en esta diapositiva. Ahora pensemos en una persona con discapacidad psicosocial o con un problema de salud mental.
El derecho a la protección contra la violencia y el abuso. Sabemos que esas personas son vulnerables a hechos de violencia y abusos. En cuanto a la discriminación, todo este estigma que rodea a la salud mental, a los problemas de salud mental, desde ideas preconcebidas, estereotipos que se traducen en emociones, que se traducen posteriormente en acciones, que generalmente llevan a una exclusión. Hablamos de la autonomía y la libre determinación, sin embargo, en las personas con discapacidad psicosocial se ve muy limitada la capacidad jurídica. Hablamos de ese derecho a la inclusión en la vida en la comunidad y generalmente a través del estigma y la discriminación terminan muchas veces en una exclusión en instituciones. Hablamos de esta participación en la formulación de políticas, este lema de nada sobre nosotros sin nosotros, porque es importante que ellos, que las personas con discapacidad psicosocial, como usuarios de los servicios, como aquellos a los que les afectan las políticas, formen parte en la formulación de estas. La siguiente, por favor. Entonces partimos del hecho, como bien lo menciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la discapacidad la generan todas aquellas barreras que se presentan en la sociedad, no la condición que tiene la persona. Entonces hablamos de obstáculos a esta ciudadanía, a este ejercicio, a este respeto de derechos, y partimos y pongo en el centro el estigma y la discriminación. Les mencionaba todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos acerca de las personas con discapacidad psicosocial, desde que son incapaces, desde que son peligrosos, generan una serie de emociones que van desde el miedo, van desde el rechazo y finalmente se traducen en conductas, por ejemplo, en la exclusión, generalmente en instituciones, y en la limitación de la capacidad jurídica, en ese goce y en ese ejercicio de los derechos humanos. Cuando se limita la capacidad jurídica, es que ese goce y ese ejercicio de derechos humanos lo hace otra persona por ti, cuando tienes una discapacidad psicosocial. Y no solamente, estos son ejemplos como los más grandes, pero también se presenta estigma y discriminación en el trabajo, en el acceso a la vivienda, en múltiples sectores. La siguiente, por favor. Y un ejemplo de esto es este testimonio que voy a permitir leer. Las personas con problemas de salud mental nos enfrentamos a niveles elevados de estigmatización y discriminación. Cuando nos tachan de tener un problema de salud mental, experimentamos marginación social, perdemos el trabajo, perdemos el prestigio social y quedamos aislados de la familia y de la sociedad. Ese es un testimonio de todo lo que les vengo diciendo, de esa pérdida de la ciudadanía, de esa falta de reconocimiento, de esa limitación en el ejercicio de los derechos que no solamente afecta la salud, que es un punto muy importante, pero afecta muchísimos aspectos en la vida de las personas con discapacidad psicosocial. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos que también hablar de la atención y los servicios de salud mental. El modelo de recuperación es una crítica al modelo biomédico tradicional de atención psiquiátrica y en salud mental. Como vimos, es un modelo que ya se da en algunos países anglosajones, sin embargo en Latinoamérica aún no se visualiza de esa manera. ¿Qué se le critica al modelo biomédico tradicional? El énfasis en la sintomatología, es decir, acudes con un médico psiquiatra, o sea, no nada más un psiquiatra, con todo el modelo que incluye también terapeutas, trabajadores sociales, muchas personas en el equipo, y únicamente muchas veces se centra en tantos síntomas, por ejemplo, de depresión, si se clasifica en leve, moderado o grave, se refleja esa simetría de poder en la figura del paternalismo. El paternalismo es decirte, yo creo que esto es lo mejor para ti, pero desde mi punto de vista, no tomo en cuenta tu punto de vista. Se hace un énfasis en el déficit, consulta tras consulta, generalmente es, bueno, ahora nos faltan enfocarnos en los síntomas cognitivos, por ejemplo, de la depresión, o en los síntomas conductuales de la ansiedad. Las intervenciones solamente se centran en la adherencia al tratamiento, es decir, solamente se enfoca el modelo psiquiátrico tradicional en que sea el tratamiento farmacológico, dejando de lado otras intervenciones psicosociales, otras intervenciones terapéuticas.
Se da una explicación del diagnóstico sobre bases biológicas. No es que no existan, sí existen bases biológicas, pero no lo es todo. El individuo vive en una comunidad, vive en una sociedad y está rodeado de ambientes, el ambiente de trabajo, el ambiente escolar, el ambiente familiar, y eso también impacta y genera o perpetúa muchas veces los problemas de salud mental. Justo esto, no plantea la interacción de otros múltiples factores y la poca participación de los usuarios en los procesos de planeación, en los procesos de atención, en todo lo que implica la salud mental. La siguiente, por favor. Pero antes de continuar, quiero hacer un paréntesis y hablar de la diferencia entre la recuperación clínica, la rehabilitación y la recuperación personal. Hablamos de recuperación clínica cuando existe una ausencia de todos y cada uno de los síntomas y déficits. Muy ligado al modelo biomédico de la discapacidad. Hablamos de rehabilitación, otro término ligado al modelo biomédico, en el sentido de que existe, dentro de este modelo biomédico existe un déficit. Entonces, al perder un déficit, se pierde una aparente normalidad. Lo que intenta decir la palabra rehabilitación es que tenemos que volver a habilitar para regresar a esa normalidad. Pero en realidad existe una diversidad funcional, puede haber una heterogeneidad. No necesariamente se tiene que regresar a una aparente normalidad para decir que se está curado y ahora sí tratar de incorporarse a la sociedad. Esos son los dos aspectos de recuperación clínica y rehabilitación que forman parte del modelo biomédico. Ahora bien, la recuperación personal como parte de este modelo social de la discapacidad o el modelo basado en derechos humanos habla de que existe una diversidad funcional, que cada una de las características que tenemos como seres humanos forman parte de una normalidad, o sea, somos normales cada uno en nuestra diversidad. Habla que la recuperación personal, que las personas asumen un papel activo en la búsqueda de una vida con significado y propósito frente a los efectos catastróficos. Y no solamente hablo de efectos catastróficos como aquellos que impactan en la salud, que son importantes, sino también frente al estigma, frente a la discriminación. Y hace énfasis la recuperación personal en que no es necesaria una cura para exigir una vida plena. Se puede exigir una vida plena con respeto a los derechos humanos, con esta protección a los derechos humanos desde una diversidad funcional. La que sigue, por favor. El concepto viene acuñado desde 1993. Habla de que la recuperación es un proceso único, hondamente personal de cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y roles de una persona. Es una manera de vivir una vida satisfactoria con esperanza y aportaciones, incluso con las limitaciones causadas por la enfermedad. La recuperación implica desarrollar un nuevo sentido y propósito en la vida, a la vez que la persona crece más allá de los efectos catastróficos de la enfermedad mental. La que sigue, por favor. Es decir, ahora se abordan los problemas de salud mental, o sea, ya no se centra en los síntomas, como en el modelo biomédico, ni en que tenemos que rehabilitar, o sea, adaptar funcionalmente a la persona, a la sociedad, sino en el desarrollo de una vida satisfactoria y de un proyecto de vida acorde a las propias preferencias, a las propias necesidades y tomando en cuenta los valores de las personas, independientemente si haya o no sintomatología. Entonces aquí nos habla de, por ejemplo, lo que a veces crea mucha controversia es cuando una persona no está en condiciones o en una capacidad de tomar una decisión, se tienen que generar mecanismos de apoyo, se tienen que generar estos mecanismos y la persona tiene que hacer uso de ellas si quiere o no, es un derecho, no es una obligación hacer ejercicio de estos mecanismos de apoyo y esto interviene mucho lo que elija la persona, a quién elija la persona como un mecanismo de apoyo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué implica el proceso de recuperación? En general, es un proceso continuo y es un proceso largo, no es un proceso lineal, ni es un proceso que va dirigido a curar nada. Como en el día a día, experimentamos diversos cambios a lo largo del día, a lo largo de la semana, de acuerdo con los estresores que enfrentamos día a día. Entonces, es lo mismo, es un proceso continuo y es un proceso a largo plazo. No siempre podemos estar bien, no siempre podemos estar descompensados, ¿no?
Incluyen múltiples mecanismos de apoyo. Estos mecanismos de apoyo se tienen que ver reflejados en el entorno físico, en la vivienda, en el trabajo, en el día a día. En el entorno social, político y económico, a través de la adecuación de leyes, a través de la adecuación de programas o la generación de programas y la generación de leyes, a través de los profesionales de la salud, que tienen que ser otro mecanismo de apoyo, a través de la familia, que también tiene que ser un mecanismo de apoyo en esa planificación de tratamiento, es decir, de qué manera interviene la familia, de qué manera interviene la persona, los amigos, también tienen que ser, es un mecanismo de apoyo. Es un proceso individual completamente. No importa el diagnóstico, puede haber una persona con esquizofrenia o una persona también con esquizofrenia, pero su realidad no es la misma, es distinta en ambos casos. Entonces tiene que ser un traje hecho a la medida, un plan hecho a la medida. El proceso de recuperación, asimismo, promueve el reconocimiento de la autonomía y la participación en los programas y también en la planeación de un tratamiento, sea cual sea el que se le proponga. La siguiente, por favor. ¿Qué implica el proceso de recuperación en lo individual? Implica conocer a la persona, su familia, sus entornos, los roles dentro de la comunidad. ¿Qué permite? O sea, el equipo multidisciplinario, el médico psiquiatra, el psicólogo, el trabajador social, todos aquellos que formen este equipo, conozcan el entorno, pues permite planificar mejor, no solamente dirigir las intervenciones o el tratamiento o algunas intervenciones psicosociales al individuo. Es importante que se conozca el contexto y se dirijan a todos y cada uno de ellos. En lo individual implica educar, equipar y empoderar a las personas para que asuman un papel activo. El que cada una de estas personas sea responsable de este proceso de recuperación y que sea un eje central en este proceso de recuperación, no quiere decir que la carga sea sobre ella. O sea, que si finalmente no progresa este proceso de recuperación, no quiere decir que se culpa a la persona. Se tienen que valorar, evaluar los mecanismos de apoyo que lo rodean y evaluar a la persona, por supuesto. Y entonces esto de educar y equipar en el papel, por ejemplo, del psiquiatra o del psicólogo, más que dar indicaciones de lo que tiene o no que hacer, es darle las herramientas para que pueda ejercerlas, para que pueda gestionar una vida. Todas las partes asumen un papel activo en todos los procesos de toma de decisiones. La parte de la familia, la parte de los amigos, no se le quita el papel importante que tiene la familia, pero tiene que formar parte, finalmente las decisiones las tiene que tomar la persona con discapacidad psicosocial, apoyarse de su familia, apoyarse de sus amigos, apoyarse de otros, pero no que el papel protagónico, si la persona con discapacidad no está en capacidad de decidir, la asuma inmediatamente la familia. La atención se basa en un plan centrado en la persona. Incluye servicios y apoyos y promoción del autocuidado. Finalmente, para lo que les comentaba, para que él mismo gestione con toda esta educación, con todo este empoderamiento, con todo este equipo que ya tiene, gestione su día a día. La siguiente, por favor. ¿Qué implica también el proceso de recuperación? La comunidad. No hay que dejar de lado la comunidad. Todos somos responsables en este proceso de recuperación. Existen algunos programas, por ejemplo, de apoyo en la comunidad. Uno es de vivienda, el Housing First. Este programa, por ejemplo, se desarrolla en España, donde el punto principal es que cuenten las personas con una vivienda. A partir de no regresen a la institución y a partir de eso, como un apoyo, empezar a buscar mejorar la salud mental, pero ya contando ellos con un lugar al cual llegar. Los programas de apoyo entre pares, muy importante, aquellas personas que ya han pasado, están pasando por un proceso de recuperación, puede ser un apoyo importante para esas personas que están comenzando en este proceso. Pueden apoyarlos, pueden darles contención en algún momento, pueden estar con ellos, acompañarlos a sus citas, a sus terapias, a diversas actividades. Los modelos de diálogos abiertos, por ejemplo, en Finlandia tienen este modelo en donde es un equipo multidisciplinario, es un equipo móvil de atención en crisis,
Si alguna persona presenta alguna situación de urgencia, inmediatamente se movilizan a donde está la persona. ¿Y qué pasa cuando una persona entra en crisis? Muchas veces salen apoyos de donde sea, amigos o familiares que nunca se habían presentado. Y entonces al llegar estos otros apoyos, el equipo los aprovecha para integrarlos a este plan, para integrarlos a este programa, que finalmente llegan a casa. Son citas inicialmente diario o encuentros diarios, donde la persona es el centro y ella decide qué es lo que quiere, cómo quiere que sea gestionado o tratado o apoyado en su momento. La siguiente, por favor. Y también, ¿qué implica este proceso de recuperación? La participación de las personas con discapacidad psicosocial en el diseño y la gestión de políticas y sistemas de atención. Nada sobre nosotros sin nosotros. La siguiente, por favor. Y a manera de conclusión, podemos decir que la recuperación es un modelo centrado en el individuo, en las necesidades, en lo que necesita, teniendo en cuenta sus necesidades y sus valores. Este individuo tiene que estar rodeado de todos estos mecanismos de apoyo que les mencioné en todos los entornos, pero finalmente alrededor del individuo y de todos estos mecanismos de apoyo tiene que haber una perspectiva de derechos humanos. Si no contemplamos esa perspectiva de derechos humanos en este modelo de recuperación, vamos a crear más barreras que van a impedir pues el respeto y la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Clarisa. En verdad que es una extraordinaria ponencia. En el chat nos están pidiendo a dónde podemos acceder a las presentaciones PowerPoint que se han dado. A todas y a todos recordarles que están en la página internet del Senado de la República, en el link micrositio de la Comisión de Salud. Una vez que terminan las ponencias, nos tardamos más o menos el día siguiente para que ustedes ya puedan acceder con ellas. Y necesariamente también se queda grabado en las redes sociales del Congreso, de la Comisión de Salud, las ponencias para que también ustedes puedan acceder a las mismas. Yo, en verdad, me parece que su ponencia nos hace un resumen muy interesante. A ver si Víctor coincide conmigo de cómo finalmente se ha integrado esta idea de una reforma de ley que pueda aterrizar en un proceso de recuperación y que el proceso de recuperación pueda no solo ser desde el legislativo, sino también a partir de pues, la sociedad civil, el ámbito psiquiátrico, los hospitales, los psicólogos, las universidades, y poder participar. Eso me parece fantástico, Víctor, ahí de ello, ¿no? De acuerdo completamente con lo que plantea, señor secretario, y de vuelta agradezco a la comisión. Me gusta mucho poder compartir este espacio con la doctora Villaseñor. Creo que lo que yo les compartiré hace mucho sentido con lo que ella ha expuesto, y un poco como ajuste a nuestra compañera que está compartiendo las presentaciones. Yo le voy a hacer una indicación con la mano, como son muchas láminas y tal vez no me dé tiempo de explicarlas todas, para que sigamos un ritmo. Sí, hago este movimiento con la mano. Antes de darte la palabra, ya para iniciar, nada más volver a Jan, amablemente ha sido ponente en este curso. Recordarle a nuestros compañeros que Víctor es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Actualmente colabora en la organización mexicana Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, AC, donde es coordinador del equipo de personas facilitadoras del programa Discapacidad y Justicia. Ha sido conferencista e instructor en temas relacionados con salud mental, discapacidad psicosocial, capacidad jurídica y acceso a la justicia para personas con discapacidad en diversas instituciones y foros nacionales e internacionales. Gracias, estimado Víctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor secretario técnico. Como les decía, me da mucho gusto poder compartir este espacio esta mañana y hablar de dos temas fundamentales que tienen que ver con la reforma en materia de salud mental habida recientemente en nuestro país. Tanto el tema de estigma y discriminación hacia personas usuarias de servicios de salud mental, como el concepto discapacidad psicosocial, que sobre todo tiene fundamentos legales. Es finalmente una categoría jurídica. La siguiente lámina, por favor. Y la siguiente. Y el término discapacidad psicosocial convive con otros tantos que emergen sobre todo desde el ámbito de las disciplinas, sí, desde la psicología, la psiquiatría,
diferentes psicoterapias, como el de trastorno mental grave, sufrimiento psíquico, el ser usuario de servicios de salud mental, el término locura y el de neurodiversidad. Sin embargo, el de discapacidad psicosocial no necesariamente es sinónimo de todos los términos que he expuesto. La siguiente lámina. Para entender de dónde surge este concepto, tenemos que irnos a la década de los 1960. Justo en esa década surgen movimientos por la exigencia de los derechos civiles y políticos plenos, sobre todo de minorías que no habían podido acceder al ejercicio pleno de todos sus derechos, como las mujeres, las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y, por supuesto, también las personas usuarias de los servicios de salud mental. Las personas usuarias, pero también las exusuarias y las sobrevivientes de la psiquiatría. En la lámina estamos viendo justo a un pilar del movimiento de las personas con discapacidad psicosocial, Judith Chamberlain, quien escribió una obra fundamental que sentaría las bases del movimiento que finalmente vio muchas de sus exigencias reflejadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y justo en la redacción de este tratado internacional, como representante del colectivo de personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría, estuvo Tina Minkovic. Tina llevó las causas del colectivo de personas con experiencia psiquiátrica a las discusiones que finalmente lograron este tratado internacional, el primero del siglo XXI, y que es un parteaguas en el derecho internacional. La exigencia fundamental del colectivo de personas psiquiatrizadas fue el reconocimiento pleno de su capacidad jurídica. Y por supuesto, como bien dijo la doctora Villaseñor, nos estamos enfocando en los planteamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando intentamos aterrizar todo lo que plantea la reforma en materia de salud mental a vida en nuestro país. La Convención, no voy a leer todas las características que reúne y que tienen que ver con derechos de personas con discapacidad, pero sí los dos últimos aspectos que se mencionan en la lámina. Por un lado, apoya el cambio en los servicios de salud mental y servicios relacionados y cómo estos se brindan, y también es consistente con el enfoque de recuperación, enfoque del cual ya nos habló la doctora Villaseñor. ¿Por qué el derecho a la capacidad jurídica es fundamental desde el colectivo de personas con discapacidad psicosocial? Pues finalmente por las violaciones que a lo largo del tiempo ha vivido este colectivo, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la educación, el derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, el derecho al trabajo, el derecho a contraer matrimonio y a tener una familia, el derecho a votar, el derecho a la libertad y el derecho al reconocimiento como persona ante la ley. Estas barreras legales, por supuesto, surgen, están fundamentadas en percepciones negativas sobre las personas usuarias de los servicios de salud mental, las personas con diagnóstico psiquiátrico, las personas con discapacidad psicosocial, estereotipos, estigmas, prejuicios. Hablaríamos, por ejemplo, de este prejuicio de que las personas con discapacidad psicosocial son incapaces para vivir de manera autónoma o en comunidad. La incapacidad como otro prejuicio para tomar decisiones o la incapacidad que tendrían personas con discapacidad psicosocial para expresarse. Pero fundamentalmente, la principal barrera que impide el ejercicio de derechos a personas con discapacidad psicosocial es el estigma de peligrosidad. Este discurso constante de que las personas con discapacidad psicosocial pueden ser un peligro para ellas mismas o para los demás. Para entender también este fenómeno de estigma y discriminación, tenemos que hacer referencia a la forma específica de discriminación estructural que viven en general las personas con discapacidad, el capacitismo, este sistema de prácticas y creencias discriminatorias que mantiene y perpetúa la discriminación hacia las personas con discapacidad, pero también haciendo énfasis en lo que viven las personas con discapacidad psicosocial, es necesario tener en cuenta esta variante del capacitismo llamado cuerdismo, es decir, estereotipos, prejuicios y discriminación a las personas diagnosticadas por la psiquiatría o tachadas de locas desde una perspectiva de superioridad cuerda.
Hay una relación intrínseca entre estos dos fenómenos, el estigma y la discriminación, pero son fenómenos distintos, no necesariamente asociados. El modelo biomédico ha impulsado un discurso antiestigma y sin embargo ese discurso no logra atender los fenómenos profundos de discriminación que viven las personas con discapacidad psicosocial. Es decir, no ha enfrentado esta negación de derechos. Cuando hablamos de discriminación, hay que hacerlo desde los parámetros del análisis legal, ¿no? El día de hoy se considera que hay que considerar 3 puntos para identificar si una persona o un grupo humano está viviendo discriminación. No voy a entrar en detalle, quedarán estos puntos en la presentación. Les mencionaba esto hace unos momentos, la diferencia del combate al estigma y el combate a la discriminación. ¿Cómo se ha combatido el estigma? A través de buscar un cambio cultural a partir de la sensibilización y la voluntad. Esto, por supuesto, refuerza el entendimiento del problema como una cuestión individual. En cambio, cuando nosotros buscamos combatir la discriminación, exponemos el entendimiento del problema como una cuestión social. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece este fenómeno de exclusión relacionado con la discapacidad. Y voy a leer rápidamente qué nos dice la Convención al respecto. Cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas la denegación de ajustes razonables. Hay 3 formas de identificar la discriminación: de manera directa, indirecta o, como mencionaba la lámina previa, por negación de ajustes. Hay barreras específicas, sobre todo de tipo legal, que han impedido el ejercicio pleno de la capacidad jurídica a personas con discapacidad psicosocial. En la justicia civil lo veremos a través de figuras como la interdicción, la tutela, en la normativa en salud mental, las intervenciones coercitivas y finalmente en la justicia penal, figuras como la inimputabilidad y las medidas de seguridad. Un caso que nos permite identificar plenamente la existencia de la discapacidad psicosocial, creo que es el de esta cantante pop que vemos en la lámina en estos momentos, Britney Spears. La mayor parte de nosotros y nosotras no sabemos qué diagnóstico haya tenido Britney Spears que la haya hecho ser usuaria de servicios de salud mental. Sin embargo, esta mujer ha enfrentado justamente todas estas restricciones al ejercicio de su capacidad jurídica, desde cuestiones que tienen que ver con restringirle el poder administrar sus finanzas, tomar decisiones cotidianas e incluso ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Así que cuando hablemos de discapacidad psicosocial, no la relacionemos con diagnósticos ni con intensidad o gravedad de estos diagnósticos psiquiátricos. La siguiente, por favor. Y ahora sí, una vez establecido este preámbulo, ¿qué es la discapacidad psicosocial? Como les había referido, es fundamentalmente una categoría jurídica. El concepto surge en las discusiones que llevaron a la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es una propuesta que emerge desde el propio colectivo de personas psiquiatrizadas y, por supuesto, busca confrontar los criterios clínicos que habían etiquetado, que siguen etiquetando a las personas con discapacidad psicosocial. Si vemos en esta lámina, no aparece para nada una lista de diagnósticos. Nos hablan, por ejemplo, de personas usuarias o consumidoras de servicios de salud mental, que pueden ser tanto aquellas que están institucionalizadas como las que siguen tratamiento de manera ambulatoria. También están las personas exusuarias. No quiere decir que se hayan curado, quiere decir o bien que abandonaron su tratamiento o que encontraron otras estrategias para entender este malestar psíquico intenso.
También dentro de la categoría de la discapacidad psicosocial están las personas sobrevivientes de la psiquiatría, es decir, aquellas personas que recibieron inadecuadas prácticas en la atención de la salud mental, por ejemplo, esterilizaciones forzadas, contenciones físicas, químicas, mecánicas, lobotomías, en fin, todo este tipo de prácticas que justamente son las que buscamos eliminar cuando hablamos de transformar los servicios de salud mental a unos que respeten plenamente los derechos de las personas usuarias. Y también hay identidades dentro de la discapacidad psicosocial, por ejemplo, personas que se identifican como quienes experimentan o han experimentado locura, personas que experimentan cambios de ánimo, miedo, escuchan voces o tienen visiones, o personas que experimentan o que han experimentado crisis o situaciones complejas en salud mental. En la presentación les dejaré un poquito más de argumentos acerca de qué implica el término discapacidad psicosocial dentro de este enfoque de derechos humanos. No me voy a detener en esta lámina y la siguiente, vamos a la que viene. Finalmente, diríamos que la discapacidad psicosocial no es sinónimo de enfermedad o trastorno mental grave. Esto hay que tenerlo muy en claro. No es necesario tener un diagnóstico para identificar si una persona convive con una discapacidad psicosocial. Puede haber personas con discapacidad psicosocial, por ejemplo, que nunca hayan sido usuarias de los servicios, ¿no? Y ello no implica que esa persona esté enfrentando discriminación o barreras que le estén impidiendo ejercer sus derechos. Y aquí es importante tener en cuenta de vuelta el enfoque de derechos humanos, que el día de hoy nos plantea estrategias para combatir la discriminación y generar igualdad. Y hablaríamos, en el caso de la igualdad, de medidas específicas para disminuir brechas de desigualdad. También debemos tener en cuenta este concepto fundamental, el de las categorías sospechosas o rubros prohibidos de discriminación. El día de hoy se reconoce que hay colectivos humanos que han enfrentado discriminación estructural y que es necesario justamente llevar a cabo medidas específicas que generen igualdad. Dentro de estos rubros prohibidos de discriminación están las personas con discapacidad y dentro las personas con discapacidad psicosocial. Diríamos también que en cuanto a medidas para generar igualdad sustantiva, podemos identificar medidas de inclusión, acciones afirmativas y medidas de nivelación. Igualmente, hay que tener en cuenta dos estrategias más que nos plantea la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Los ajustes razonables, a los cuales tienen derecho también las personas con discapacidad psicosocial, y aquí en la siguiente lámina pongo un ejemplo de una organización europea llamada Mental Health Europe, qué hacer en los espacios laborales para realizar ajustes razonables cuando se trata de personas con discapacidad psicosocial. Y también dentro de la convención, particularmente en el artículo 13 que tiene que ver con acceso a la justicia, se habla de ajustes de procedimiento. Un ejemplo de cómo se implementan los ajustes de procedimiento lo tenemos justamente en nuestra ciudad. Documenta la organización en la cual colaboro, tiene el día de hoy, gracias a un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un proyecto en el que acuden especialistas a audiencias de justicia y en los que estos especialistas implementan ajustes de procedimiento, medidas que eliminan barreras cuando participan personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Igualmente, hay que tener en cuenta las directivas anticipadas, que no solo tienen que ver con ámbitos sanitarios. Las directivas anticipadas podrían realizarse en cualquier momento en el que la persona con discapacidad requiera prever una decisión, ¿no? Podría ser en cuestiones financieras, por ejemplo. Cierro mi presentación diciendo, también como persona con discapacidad psicosocial, un paradigma patológico no tiene espacio para la plenitud de nuestra humanidad. Muchas gracias.
En verdad, Víctor, te apreciamos muchísimo porque cada vez que nos has dado tus presentaciones, nos abres este panorama desde la sociedad civil, desde cómo finalmente se está trabajando y elaborando una agenda, digamos, desde la ciudadanía hacia las instituciones y cómo finalmente en el centro la justicia de las personas con discapacidad, en este caso con una serie de elementos que pueden llegar a la discriminación, pero bueno, que hemos hoy hablado de capacitismo, cuerdismo, ajustes razonables, en fin, todo que es una gran perspectiva. Quiero decir que tenemos 1,198 personas hoy conectadas en estas ponencias que amablemente ustedes nos han dado. Y a continuación queremos seguir hablando ahora desde el estado de Puebla. Tenemos en la línea a Fernando Díez, que es el director de CINIA, que es director general de CINIA y que amablemente nos va a dar una ponencia en cuanto a su experiencia como una empresa que tiene pues una responsabilidad muy importante en el estado de Puebla con personas que viven con discapacidad y que necesariamente están en el sector productivo. O sea, todo esto que estamos hablando de ajustes razonables, hoy en el estado de Puebla hay una empresa, así como otras más que existen en el país, pero que amablemente su director general nos va a compartir su experiencia. Quiero dar una breve semblanza del ingeniero Fernando Díez. El ingeniero es ingeniero industrial por la Universidad de las Américas de Puebla, cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad de Argentina y con un posgrado de mercados asiáticos en China. Actualmente funge como CEO de Cinia México, empresa social pionera en su tipo en América Latina en materia de inclusión laboral de las personas. Fernando Díez, ingeniero, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buen día a todos, muchísimas gracias por la oportunidad y por el espacio. Creo que nunca me he dirigido a un número tan grande de personas, gracias a la mesa que organiza pues este seminario. Y me gustaría comenzar enseñándoles un breve pitch de lo que es CINIA, si me lo permiten. Asimismo, tenemos la participación de la República del Perú, la República de Argentina, de Santiago de Chile, la Facultad de Medicina de la UNAM, la Facultad de Psicología también de la UNAM. Contamos con personal del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, así también con el estado de Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Veracruz, Guerrero, quienes también están incorporados. Informar que también estamos incorporando en las redes sociales del Congreso estas charlas, por las que aquellos que llegaron a un destiempo pueden pues, regresar, digamos, en las redes sociales a poder ver aquellas ponencias que se han tenido. Adelante, ingeniero. Ingeniero, tiene que darle compartir con el audio para poder escucharlo. Si nos ayuda, ingeniero, tal vez tenga audio el video. Ingeniero, no alcanzamos a escuchar el audio del video. Tal vez en la casilla donde viene compartir video y audio, es que en la casilla se tiene que colocar. Ingeniero Fernández Díaz. Sí, ¿me escuchan?
Le escuchamos a usted perfectamente, pero Bueno, es un video que no tenía, si lo vieran, no, es un video que carece de audio, así que Ok. tenemos otro que ya ahora trabajamos lo del audio. Les quiero compartir esta presentación, si la ven. ingeniero. Bueno, ahí les decimos hola en Braille y a través de nuestra mascota que es la Catarina, con la cual compartimos. Es nuestra mascota, ¿por qué? Porque es un animal amigo del medio ambiente que trabaja en equipo y que aun cuando su naturaleza le provee de unas alas muy cortas, es un animal que puede volar y hacemos esa analogía con nuestra gente. Más allá de su naturaleza, pueden volar y realizar un trabajo. Como mencionaba la doctora Villaseñor, haciendo alusión a la comunidad, bueno, hay muchos significados de es una comunidad, es un conjunto de personas que tienen características comunes y evoluciona un grupo de personas que se unen bajo la necesidad o meta de un objetivo en común. La comunidad más grande es la Tierra. Tenemos 1.000 millones de personas con discapacidad, que es el 15% de la población, número que ha aumentado al aumentar la curva de vida de las personas. Entonces, muchas personas dentro del rango de la senectud, pues adquieren una discapacidad. Se menciona que el 80% de las personas con discapacidad son pobres. En México, si bien la ONU marca el 15%, el INEGI indica que es casi un 6% de la población con discapacidad. Se presume que esta diferencia puede ser o porque las preguntas que realiza el INEGI no son las correctas o porque hay una omisión de las familias a reconocer que hay una persona con discapacidad en su familia. En México, en la Ciudad de México, hay más de 500,000 de personas con discapacidad según el último censo. Y la pregunta es, ¿dónde están? A nivel mundial, solo 3 de cada 10 personas tienen empleo, solo el 1% tienen prestaciones de ley de las que trabajan. En México, solo el 63% han logrado terminar la primaria, 82% dependen de sus familias o de sus amigos, 5% viven de la caridad de limosnas y a su vez se contempla que la exclusión laboral representa un 5% del PIB nacional. Si bien la discapacidad no hace distingos, sí va de la mano de la pobreza. En nuestro país, si se considera que el 4% de la población mayor a 15 años es analfabeta, se incrementa a casi un 20% cuando hablamos de personas con discapacidad. En hogares de clase alta, se dice que un 7% tiene algún miembro con discapacidad, mientras en los hogares pobres sube a un 24%. Y si bien la discapacidad no hace distingos, las complicaciones en nacimientos, embarazos juveniles, problemas nutricionales, accidentes laborales y trabajos informales que se dan en las clases pobres llevan a este mayor porcentaje de miembros con discapacidad en las familias. Cabe resaltar que los costos de tener una persona con discapacidad en la familia se considera que se multiplican por 3, incluso al que un miembro de la familia, generalmente una mujer, sea la que se encargue del hijo con discapacidad y por lo tanto tampoco realice un trabajo. Mencionaba el licenciado Lizama de las comunidades exclusivas, donde están todos los grupos vulnerables alrededor pues, de las personas que no tienen una discapacidad, que pertenecen a esa comunidad, que tienen un trabajo, se les excluye. Tenemos lo que es una comunidad de segregación, donde se les identifica, donde se les margina, donde se les tiene identificados. Podrían ser un ejemplo las reservas indígenas en Estados Unidos. Tenemos lo que es la integración, sí forman parte de la comunidad, pero los tienes todos juntos. Y tenemos la comunidad
incluyente, la inclusión, donde todos conviven y donde todos participan. Y esa es la comunidad donde debemos de apuntar. ¿Qué es la inclusión social? Bueno, pues es la inclusión, es la participación del ser humano en todas las dimensiones que la vida nos presta, que va desde la educación, diversión, deporte, cultura, trabajo, vida familiar, vida espiritual, participación social, salud. Nosotros creemos que las más importantes es la educación, la salud y el trabajo. Nosotros nos enfocamos puntualmente en el trabajo. Creemos que el trabajo es el último eslabón de una cadena donde participan muchos actores, participan las familias, participa el sector público, las instituciones privadas, todas realizando un enorme trabajo en beneficio de la persona con discapacidad, y al final se encuentra la inclusión laboral. Y la inclusión laboral es lo que permite tanto el disfrute de todas las otras dimensiones como la plena integración de la persona. ¿Qué se requiere para una accesibilidad para el trabajo? Pues se requieren las vías de comunicación correctas, que no haya baches en las aceras, que se respeten los espacios para el estacionamiento. Permítanme un segundo. La señalización correcta, exista el transporte adecuado. En nuestro caso, hasta que el gobierno no nos apoyó con la transportación especializada de de autobuses con rampas, no pudimos incorporar personas con discapacidad motriz porque les resultaba carísimo el pagar un taxi diario para poder acudir a la fuente de trabajo. Se requiere una capacitación como la requiere cualquier persona para poder realizar un trabajo correcto, los apoyos tecnológicos, la adaptación de instalaciones, obviamente la sensibilidad del entorno y de compañeros. Mencionaba el licenciado que a veces se cree que una persona con una enfermedad psicosocial o con una discapacidad, cuando empezamos nosotros a incursionar en el trabajo, por ejemplo, en limpieza, algunos potenciales clientes nos decían, y no me van a romper todos mis cristales. Y nosotros decíamos, no, no va a suceder, no hay una razón para ello. Entonces, sí es combatir la ignorancia, sensibilizar al entorno, a los compañeros, y bueno, obviamente tiene que haber una voluntad del empresariado. Este es nuestro logo, es el nombre de nuestra fundadora, doña Cinia. En un principio era el acrónimo Capacitación, Industria y Artesanía, y modificamos nuestro logo para que la N, como la ven aquí, bueno, pues son dos manos que se están apoyando una a otra, y también con una copa de tequila encima es el mapa de México aplastado con las dos penínsulas. Esta es una frase de nuestro fundador: podemos, no solo podemos, debemos mejorar la vida de nuestros semejantes. Y bueno, hablando de nuestra comunidad de Cinia, es una empresa fundada en el 2005, cumplimos 17 años ahora en febrero. Partimos de que no realizamos caridad alguna con nuestra gente, lo que proporcionamos son oportunidades de empleo y a su vez tampoco buscamos donativos. Vivimos de los servicios que ofertamos y de los productos que producimos. Trabajamos con casi todas las discapacidades, y digo casi porque no trabajamos con la flojera. Es la única que está fuera de nuestra empresa. Trabajamos con sensoriales, con intelectuales, estamos empezando con motrices, y estamos empezando a trabajar con el apoyo de nuestros socios españoles con las enfermedades mentales. Empezamos 22 muchachos, ahora somos arriba de 440, y hacemos lo que hace cualquier otra empresa. Se generan espacios laborales, ofrecemos la capacitación para que puedan realizar ese trabajo de la mejor manera y desarrollamos los apoyos necesarios para que nuestro personal realice su trabajo. Y en sí es lo que realiza cualquier otra empresa. Se habilitan vacantes, se capacita al personal y se les dan los apoyos necesarios para que lo hagan de la mejor manera.
¿En qué creemos? Creemos que el trabajo es el único medio que existe para la transformación verdadera de las personas con o sin discapacidad. Creemos que la discapacidad no es un problema, es una realidad en nuestro país, es parte de la naturaleza humana, sea por nacimiento o una discapacidad adquirida, y que todos pues somos candidatos a una discapacidad o hay una probabilidad de que exista una discapacidad en nuestra familia. Creemos que todos somos iguales. A la persona con discapacidad la vemos como a cualquier otro individuo, una persona que se porta bien, que se porta mal, que tiene derechos, que necesita tener obligaciones, que debe tener límites que marquen su conducta. No creemos que una persona con discapacidad sea un angelito, ni tampoco un enfermito. La discapacidad no es una excusa en nuestra gente. También creemos firmemente que todos merecemos una oportunidad. Nuestra misión, pues, es lograr la satisfacción de nuestros clientes, porque los clientes lo que generan son los recursos que nos permiten generar empleo y poder crecer en base a nuestros valores y en el horizonte del tiempo. No vamos con la bandera de contrátenos porque tenemos discapacidad. Participamos en un mercado, en mercados internacionales, participamos en licitaciones, algunas las ganamos, otras no las ganamos y no pasa nada. Contamos con todos los certificados de calidad que cualquier otra empresa puede ofrecer, llámese un ISO 9000, un ISO 14000 ambiental, y la discapacidad es nuestro extra, es el valor de nuestra gente. Y hay clientes que tal vez lo reconozcan y lo valoren y le den un valor extra, o a quien no le llame la atención, pero no es nuestra bandera, es nuestro valor agregado en el trabajo y en los productos que realizamos. Nuestra visión pudiera resultar muy ambiciosa, ser una empresa ejemplo del mundo en la integración sociolaboral de personas con discapacidad, pero es una visión que buscamos compartir en todos los que participamos de este proyecto y en el esfuerzo diario va a redituar en que se logre una empresa ejemplar. Nuestros valores, la honestidad, el respeto a las diferencias, la corresponsabilidad, la transparencia y la disciplina. Bueno, este es un desarrollo japonés que se llama Ikigai y que buscamos, al menos en nuestro equipo gerencial, apuntar a ello. El trabajo que realizan diariamente lo amen, lo hagan bien, sea parte de lo que el mundo necesita y obviamente que reciban pues un salario, un emolento justo a ese esfuerzo. Y creemos que si logramos posicionarnos en esta intersección de los 4 círculos, es mucho más fácil el trabajo y se logran los mejores resultados. ¿Qué hacemos el día de hoy? Bueno, nuestra mayor división es la textil. Buscamos que todos nuestras divisiones de trabajo sean intensivas en mano de obra. En textil estamos integrados desde lo que es el diseño, el corte, la costura y confección, y luego valores agregados como puede ser el bordado, el sublimado. El 30% de nuestra producción se exporta a Estados Unidos y a Noruega y a Canadá. Dentro de nuestras divisiones de servicios está limpieza y jardinería y acondicionamiento. Hoy en día que las compañías buscan delegar a terceros actividades ajenas a su core business, bueno, pues ofrecemos lo que cualquier empresa de limpieza, de jardinería ofrece de acuerdo a todos los parámetros de calidad y también a lo que nos indica hoy la Secretaría de Trabajo con los REPSES. Tenemos automoción. Automoción es nuestra división más joven y es una división hermosa. ¿Por qué? Porque a niveles de calidad podríamos decir
que es la que más nos demanda. Se necesita un certificado de calidad que se llama IATF, el cual nos llevó un año obtener. Vinieron de Alemania para obtenerlo y nos certifica poder trabajar en el mundo de la automoción. Y no obstante, nuestra división de automoción nos permite la incorporación de nuestra gente con un nivel laboral más bajo. Entonces resultaría utópico. Y bueno, trabajamos a proveedores de primera línea de industria automotriz y el engaste que hacemos nosotros y los arneses de cableado de lámparas están hoy en día en autos de BMW, de Volkswagen, de Ford, de Nissan. Acondicionamiento es una división que realizamos trabajo sea en las instalaciones de nuestros clientes o en las instalaciones propias, donde agregamos un valor determinado a un cierto producto, sea un etiquetado, sea separar producto que pueda estar dañado. Y finalmente la trastienda es nuestro espacio comercial donde conviven tanto los productos que elaboramos como cualquier otro producto que tenga un sustento social atrás, sea ecológico, elaborados por personas de la tercera edad. Y bueno, se ubica en nuestras instalaciones en Puebla. Nuestros socios estratégicos, pues Gureak y Soltra, llevan muchísimos años en España trabajando con colectivos como los nuestros y con los cuales tenemos intercambios pues, de tecnologías, de clientes y de aprendizaje diario. ¿Qué nos mueve? Pues indudablemente desde nuestra fundación y desde el objetivo de nuestros fundadores, pues es nuestra gente. Nos mueven nuestros clientes. Tenemos una gran responsabilidad con los servicios y los productos que les entregamos. Nos mueven nuestras creencias, nos mueve nuestro compromiso por lograr un cambio, nos encantan los retos y nos mueve nuestro México. Todos nuestros clientes son importantes, los tenemos chicos, los tenemos grandes, empresas que comparten valores y que comparten pues, la creencia de que el trabajo digno es el mejor camino para salir adelante. Y bueno, ahí estos son elaborados en nuestra división textil y ahí se muestran también algunos de nuestros clientes. Este es nuestro credo. Nuestro credo nos planteamos en algún momento que principalmente para nuestros colaboradores, nuestros compañeros con discapacidad intelectual, les resulta difícil entender lo que es una visión, lo que es una misión. Entonces desarrollamos un credo, lo compartimos todos en la empresa y en lugar de gustaría que lo escucharan de nuestra gente, permitan. Ingeniero, ¿nos va a compartir usted los videos? Un video, sí. Si nos permite, nosotros los compartimos de por Ok, acá. buenísimo. Sí. Nosotros compartimos los videos y mientras quisiera aprovechar esta pausa en lo que los videos se colocan, porque hay muchas felicitaciones en el chat de todo el país. Dice, buenos días, deberían de considerar la apertura de una empresa para acá, para el norte, específicamente en mi estado de Durango. Sería un buen punto de apoyo para generación de empleos. Atentamente, doctora Martínez. Educación es la clave gracias a la iniciativa de la sociedad civil que logra atender desde un principio la realidad sin evadir la situación actual y el acercamiento claro y certero a la población. Otros mensajitos de Laurebelia Rubio. Pregunta, ¿en Ciudad de México existe alguna asociación con esta forma de trabajo? Actualmente, Laurebelia Rubio, estamos trabajando un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud y la Alcaldía de Iztapalapa, que mostraremos en una sesión, me parece que la penúltima, precisamente con este tipo de proyecto que se está replicando en la Ciudad de México. Y aquí un mensajito para la doctora
Clarisa Villaseñor dice, mi padre vivió con polio en ambas piernas y un brazo, luchó contra el estigma discriminatorio en la carrera de ingeniería y aun cuando constituyó su empresa ya siendo ingeniero electricista, la mirada de la gente al caminar en familia nunca nos faltó. Como nunca nos faltó el orgullo a sus 4 hijos y esposa, inventó un robot para un empresario judío que ni los electromecánicos del TEC de Monterrey aceptaron. ¿Qué se puede inventar? La discapacidad está en quien la mira. Doctora Clarisa, ¿cómo observa usted la discapacidad? Y con esto que Víctor nos hizo un señalamiento, con lo que el ingeniero Fernando Díaz está haciendo, hacemos un poquito de comentarios entre nosotras, para poder en un momento más ya presentar los videos del ingeniero de Cinia. Doctora Clarisa. Pues la discapacidad como un fenómeno, o sea, un fenómeno social, no solamente, como lo mencioné, solamente del área de salud, que implica solamente el área de salud. Tenemos que sacarnos como esa visión y empezar a trabajar en otros sectores, en el trabajo, en la vivienda, en educación, hacer ese trabajo intersectorial en todos los aspectos, economía, vamos, todo eso, como un fenómeno social. Eso es como lo veo. Víctor, esta visión de poder incluso ampliar derechos sociales, derechos laborales, o sea, con este ejemplo que nos da Cinia, por ejemplo, me imagino que hay la oportunidad de que la gente cotice a la seguridad social y pueda tener acceso a vivienda, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona, ¿cómo observas la parte de derechos que en un momento dado se limitan por la propia condición de no acceder al trabajo, por ejemplo? Sí, pues es justamente en estos ámbitos en los que hay que hacer énfasis en la perspectiva de discapacidad, que existan políticas públicas que ayuden a que las personas con discapacidad accedan al trabajo, accedan a la educación, a la vida en comunidad. En la sesión previa, por ejemplo, hablamos de los procesos de desinstitucionalización. Ahí está un ejemplo de cómo es necesario que reformas como la que estamos analizando vayan acompañadas de estrategias específicas con esta perspectiva de discapacidad. Es decir, no se trata de cerrar una institución y desalojar a las personas que están ahí recluidas el día de hoy. Se trata de crear programas que faciliten que estas personas, como sujetas de derechos, vivan en comunidad y tomen decisiones sobre todos los aspectos de su vida. Claro. Parece que ya tenemos el video. Un segundito más para comentar lo del video. Decíamos de ajustes razonables, Víctor. Fernando, a tus órdenes, nos querías hacer un comentario. Sí, era comentarles que obviamente todos nuestros trabajadores cuentan con todas las prestaciones de ley. Es no solo brindar empleo, sino dignificar el empleo. Y un dato en la línea de pensamiento del licenciado Víctor, que creo que cabe destacar, tal vez el mencionarles nuestros montos de facturación, pues son de una empresa pequeña, no resulten relevantes, pero un dato que me gustaría compartir con ustedes, digamos, actualmente lo que son muchachos con síndrome de Down, a lo largo de este tiempo superamos ya los 20 muchachos con discapacidad, con síndrome de Down que tienen una casa propia a través del Infonavit. Entonces resulta utópico que en nuestro país, donde mucha gente no logra nunca a tener una casa propia, una persona con discapacidad, la cual pudo sufrir maltratos o discriminación de su familia, hoy en día, gracias a no otra cosa más que a su esfuerzo y a su trabajo, logra tener una casa propia, logra tener seguridad social que le presta servicios de salud a sus padres y que los fines de semana regresa a su casa con un dinero que ayuda a la manutención de hogar. Eso logra la transformación de la persona, la cual se siente útil, se sabe respetada, y también la visión que la familia tiene ese miembro de la casa. Es cuanto. No, es fantástico. O sea, a partir de un derecho que implica el derecho al trabajo, se multiplican una serie de derechos y oportunidades para las personas que tienen alguna discapacidad. Me parece fantástico. En los comentarios dice, por ejemplo, la gente que vive o trabaja en las esquinas, que tiene una condición a veces de baja autoestima, porque, bueno, pues obviamente trabajar haciendo malabares o pidiendo limosna, pues genera esta condición de no sentir una dignidad en el trabajo ni una prestación social que en un momento dado el trabajo posibilitaría a las personas incluirse. Otro comentario en lo que está nuestro video
que estamos aquí compartiendo. Por ejemplo, nos dice, muy buena ponencia, una meta a alcanzar en la realidad, sobre todo en el trabajo conjunto de los médicos y la comunidad en el proceso de recuperación. Ingeniero Fernando Díez, ¿ustedes cómo trabajan? ¿Tienen médicos en la comunidad? Estos chicos que nos comentaba, chicas con síndrome de Down, ¿tienen un seguimiento clínico dentro de la empresa de ustedes, ingeniero Fernando? Como toda empresa, sí contamos con un servicio médico, el cual nos apoya en el momento del reclutamiento para conocer la situación real de nuestros empleados y pues sí se da un seguimiento continuo a la salud de nuestro personal, pero puntualmente si tienen algún tema de salud, pues acuden a sus clínicas, dado que tienen ese derecho al IMSS. Claro, es decir, no se asume un costo mayor, por así decirlo, al ejercicio de la función laboral, sino simplemente como cualquier otra empresa, una prestación regular, y cuando en un momento dado te enferman o tienen una condición. ¿Cómo vieron la pandemia, ingeniero, por ejemplo, en esta circunstancia de personas con discapacidad? Bueno, la pandemia nos afectó muchísimo porque pues, nuestra mayor prioridad, como en muchas empresas, es nuestra gente, y mucho de nuestro personal pues resultaba especialmente vulnerable al COVID, por lo cual retiramos a sus hogares a todo el personal y les el sueldo íntegro durante 9 meses, y posteriormente luego fuimos incorporando de vuelta al trabajo, y fue nuestra mayor prioridad, y afortunadamente, gracias a Dios, creo que se cumplió el objetivo. Sustantivo, ingeniero. Dice, felicidades, en su página es muy transparente, vienen inclusive los sueldos que pagan por tipo de perfil. Felicidades, Cinia, ojalá que desde la seguridad tuviéramos prestaciones todos. En fin, tenemos muchísimas felicitaciones aquí con lo que amablemente nos han compartido todas y todos en sus chats. Yo Gracias. quisiera hablar dos comentarios más. Dice por aquí, en Ciudad de México verdaderamente dignifica a la gente. Les aplaudo poder, atención en ello. Es claro su valor agregado, dicen aquí en los chats. Buenísimo. ¿Cómo vamos con el video? Listo. Vamos a pasar un video y continuamos con los comentarios de nuestros ponentes. Gracias. Cinia, empresa incluyente y pionera en México y América Latina, nace en febrero de 2005. Gracias a nuestros fundadores, 23 jóvenes se convirtieron en los precursores de un proyecto de integración sociolaboral que ha evolucionado a una comunidad de casi 400 colaboradores con discapacidades sensoriales, intelectuales y o motrices. Cinia no solo genera empleo, brinda atención especial al desarrollo integral del personal, detecta sus habilidades y se preocupa por desarrollarlas, contando para ello con instructores técnicos profesionales en cada una de las divisiones que la componen. Misión: lograr la satisfacción de nuestros clientes y su orgullo por lo que hacemos. Ser una empresa donde nuestra mayor fortaleza seamos quienes la integramos, trabajando en equipo por la rentabilidad en todas nuestras áreas de negocio y el permanente compromiso con nuestros valores y razón de ser. Propósito: ser una empresa ejemplo del mundo, líder en la integración